Muy buenas noches, mi nombre es Diego Herrera, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial y Telemática de la asignatura Física Aplicada. El tema a presentar hoy es sobre un experimento en base al principio de Torricelli. A continuación, un pequeño video introito de lo que vamos a aplicar. En el siguiente problema hago referencia a un tanque, a un cubo. En este caso tiene una altura de 1 metro referenciado. Estos pequeños stickers naranja son secciones de 10 centímetros cada uno. Son 3 incisos que nos pide el problema. Por eso se realizan 3 agujeros. 1, 2, 3. ¿Qué nos pide el inciso A? A cierta altura, en este caso que está calculada, ¿con qué velocidad sale el chorro? Ahora, bajo un sistema de referencia Y, X, esta misma perforación, este mismo agujero, ¿qué distancia, qué alcance tiene? En este caso, nos vamos a apoyar de 3 masitas. Entonces, bajo un sistema de referencia YX, ¿qué alcance tiene a cierta altura este chorro? Esto ya está debidamente calculado, que será explicado a continuación. En este caso, aquí. Ahora, ¿qué nos pide el literal B, el inciso B? Nos pide calcular a qué altura se debe hacer un agujero para que ese sea el alcance máximo que va a tener el chorro. Entonces, como las condiciones deben ser estables, parejas, hay que llevar otra vez el agua a su sistema de referencia de 1 metro, en este caso. Entonces nos apoyamos de la masita, esto ya está debidamente calculado, aquí sería el agujero. Este sería su alcance máximo. Nos apoyamos de la masita. Ahora, ¿qué nos pide el inciso C? El inciso C nos pide hallar a qué altura, referenciada con esta altura de aquí, su alcance sea el mismo. En este caso, con los debidos cálculos que se han explicado a continuación, como dije, sería este. Esto tiene una cierta altura. ¿Qué nos pide el inciso? ¿Dónde debo perforar el próximo agujero para que los dos tengan el mismo alcance? Entonces, según nuestro sistema de referencia YX, según calculado, aquí debería ser la perforación. Como vemos, los dos tienen el mismo alcance. Todos estos cálculos serán explicados a continuación. Antes de la explicación del ejercicio en cuestión, del problema en cuestión, hay que explicar los conceptos que vamos a utilizar. Principalmente del principio de Bernoulli, que ahí deriva el principio de Torricelli.
Al considerarse que el principio de Torricelli y el de Bernoulli se encuentran relacionados, es necesario que ambos sean definidos para su entendimiento. Bernoulli basó su trabajo en definir el comportamiento de un fluido que se mueve a través de una línea de corriente. Esta puede ser líquido o gaseoso. Aseguró que en el momento que la velocidad de un fluido aumentaba, era porque la presión disminuía. Se establecen dos características básicas que aseguran el cumplimiento del principio. Una, el fluido no debe presentar viscosidad ni rozamiento. Además, su energía debe ser constante. Si bien la ecuación de Bernoulli, como la vemos aquí, que relaciona las variables de presión, densidad, velocidad 1 en este caso, presión, gravedad y altura, igual a su constante, estas se afirman en términos de ideas universalmente válidas, como son la conservación de la energía y las ideas de presión, energía cinética y energía potencial. Su aplicación en las fórmulas de arriba se limita a los casos de flujo constante, como lo que vamos a utilizar en el problema que vamos a analizar y resolver. Entonces, aquí deriva el principio de Torricelli. Una vez que logramos entender las bases del principio de Bernoulli, se procede a complementarlo con el principio de Torricelli. Aunque se sabe que este también va dirigido al estudio del comportamiento de los fluidos, este se centra en determinar la velocidad con que este fluye dentro de un recipiente que posee un agujero. Y todo esto es posible por la fuerza de gravedad. Su postulado también se menciona que la velocidad con que fluye un líquido a través del agujero de un recipiente es comparable con la velocidad a la que cae un cuerpo lanzado al vacío cuando se encuentra a la misma altura del líquido hasta el centro de la gravedad del orificio. Como podemos observar matemáticamente, esta es la fórmula. La velocidad es igual a 2 veces la gravedad, la suma de altura más velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por gravedad. Donde Bt es la velocidad teórica del líquido a la salida del orificio. Bo es la velocidad de aproximación o la inicial. H es la distancia desde la superficie del líquido al centro del orificio y G es la gravedad. En este caso, en el problema que estamos a punto de explicar y resolver, se usan velocidades de aproximaciones bajas, por lo que esta fórmula anterior se transforma en esta, que relaciona 2 veces la gravedad por la altura. Raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, como vemos aquí. Una vez dicho esto, procedemos a analizar y resolver el ejercicio. ¿Qué nos dice el problema? Dice, se tiene un tanque lleno de agua, al cual se le perfora un pequeño agujero. Se pide, inciso A, literal A, encontrar la rapidez con que sale el líquido por el orificio. Además, que a cierta altura h, ¿qué alcance tendría este? ¿Qué nos pide el inciso B? ¿Dónde hay que perforar otro agujero para que el alcance sea máximo? Y por último, el inciso C,
donde hay que perforar otro agujero. ¿A qué altura H debo perforar otro agujero para que el alcance sea igual al primer chorro? Es decir, igual al alcance del inciso A. Entonces comencemos con el inciso A. Entonces, comencemos con el inciso A, que nos pedía. A cierta altura H, determinar la velocidad con la que sale el chorro. Y además, ¿qué alcance tendría esto? A ver, en este caso, hay que aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Tenemos a cierta altura H, por lo que debemos establecer nuestro sistema de referencia. Lo más factible es analizarlo en este punto. Por eso marco y igual 0 en este punto. Como sabemos, el tanque está abierto y este agujero también, por la que tenemos dos presiones, por lo que se van a cancelar. Entonces, se cancela la presión 1, la presión 2. ¿Por qué se cancela la velocidad? La velocidad con la que sale el chorro, la velocidad 1, es mínima, por la que la descartamos. Por eso la cancelamos. Recordemos que tomamos Y1 y Y2 como H. Entonces, cancelamos la presión 1, la velocidad 1 y Y2, que está en un nivel de referencia 0, como vemos en la gráfica. Entonces, ¿qué nos queda nomás? Nos queda densidad por gravedad por altura igual 1/2 de densidad velocidad 2 al cuadrado. Como queremos hallar la variable de velocidad, despejamos. Pero nos podemos ayudar aquí, ya que podemos cancelar densidad. Entonces nos queda que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por G por H. En este caso vamos a utilizar una gravedad de 9,81 metros. 9,81 que está establecido. La altura total, esto es importante, la altura total del tanque, lo establecí en mi experimento, en mi ejercicio, en la práctica, es de 1 metro, como mencionaba el video. Y la H minúscula aquí es de 20 centímetros, pero hay que transformarlo en metros, por lo que sería 0,2 metros, como establezco aquí. Entonces, realizando todos estos cálculos, me da que la velocidad con la que sale el chorro es de 1,98 metros por segundo. Ahora, en el mismo inciso nos pide calcular qué alcance tendría este chorro. Si vemos la gráfica, podemos considerar esto como tiro parabólico, resolverlo en función como un tiro parabólico. Podemos considerar esta sección de aquí
como h mayúscula menos la h de aquí, la h minúscula. Entonces, en tiro parabólico, ¿qué fórmula se utilizaba para hallar la distancia? En x es igual a BOX por T. Habíamos establecido que la velocidad era igual a raíz cuadrada de 2 por G, por gravedad y por altura. Entonces, resolviendo la ecuación de tiro parabólico, tenemos que la altura Y es igual a la velocidad inicial en Y por tiempo menos 1/2 de la gravedad tiempo al cuadrado. Pero la velocidad inicial en Y es 0, por eso se elimina. Y nos queda que Y, como habíamos establecido, es la resta de H mayúscula menos H minúscula, con el signo negativo. Tenemos igual, como eliminamos B o Y, se elimina, nos queda menos 1/2 de gravedad tiempo al cuadrado. Y todo esto lo ubicamos en función del tiempo. Entonces se establece que tiempo es igual a 2 raíz cuadrada de 2 H mayúscula menos H minúscula sobre la gravedad. Tenemos en cuenta esta ecuación. Entonces, reemplazando X, veo X por T. Señalo aquí la T de un color porque esta T es lo que vamos a reemplazar con esto, con la T que acabamos de despejar en función de T. Entonces, X, que sería el alcance en este caso, es igual a veo X, que es raíz cuadrada de 2 gravedad por altura, por T, que era T, lo que está aquí. Entonces, en este caso, para ayudarnos con el ejercicio, simplificamos la gravedad, eliminamos la gravedad, y X nos queda así. 2 raíz cuadrada de H minúscula, abro paréntesis, H mayúscula menos H minúscula, cierro paréntesis. Hago referencia a esta ecuación que nos queda porque nos va a ayudar para realizar los otros incisos. Por eso la enmarco. Entonces, poniendo los datos, sabemos que H minúscula es 0,2, H es 1 metro y H es 0,2 metros. Resolviendo estas operaciones, tenemos que el alcance que va a tener este chorro es 0,8 metros, es decir, 80 centímetros. Entonces, retomando el inciso A, la velocidad con la que sale a cierta altura, que ya sabemos que es 0,2 metros, es de 1,98 metros por segundo, y que su alcance va a ser de 0,8 metros o 80 centímetros. Continuamos con el inciso B. Este inciso nos pide calcular el punto que nos da el desplazamiento máximo. Para esto es importante recurrir al teorema del valor máximo de cálculo diferencial. Primero necesitamos una expresión de la función a maximizar en términos de una sola variable, para lo cual nos apoyaremos en la expresión encontrada en el literal inciso anterior. En este caso, ¿te acuerdas que dije que íbamos a enmarcar una? Es la de aquí. ¿Te das cuenta? Ya.
necesitamos esta expresión. Por lo que maximizarlo en términos de una sola variable, despejamos. Tengo x como una función de h, pero necesito que sea un máximo. Entonces podemos establecer que x igual a 2 veces h por h menos h elevado a la 1 medio. Ahora, en cálculo hablamos de máximos y mínimos, por lo que debemos tener una función que dependa de una variable para maximizar o minimizar. ¿Qué nos dice el teorema? Debemos sacar la primera derivada e igualarla a 0. Al momento de igualar a 0 podemos encontrar un valor crítico. Este valor crítico puede ser un máximo o un mínimo. Entonces hay que sacar la segunda derivada y se introduce el valor crítico. Si el resultado es menor que 0, entonces hablamos de un valor crítico máximo. Y si es mayor que 0, el valor crítico es un mínimo. Entonces todo se resume en encontrar el valor crítico. Por lo que vimos en el experimento, se va a tratar de un máximo. Entonces sacamos la razón de cambio del alcance en relación a la altura. Y esto nos da esta expresión. La derivada de h por h, su derivada sería h, y h por h, 2h. Y hay que igualar a 0. Entonces, tenemos h menos 2h, y abajo tengo la raíz de h por h menos h. Igualamos a 0. Si agarramos el denominador, no puede ser 0. Lo más fácil, por lo que el numerador h menos h se iguala a 0 y cumple. Entonces, h minúsculo en este caso igual a h medios. Esto de aquí es la condición para que x sea un máximo. Entonces, ¿cuánto debe valer x? Se reemplaza con esta fórmula de aquí, x 2 veces h, pero es h medios, multiplicada por h menos h. H minúsculo igual a h medio. Reemplazando, resolviente, se resuelve las operaciones. Se elimina el radical. Entonces, resolviendo este, tenemos que el valor de que x máximo es igual a la altura del tanque. En este caso, la altura del tanque es 1 metro. Entonces, para que sea el alcance máximo, debe estar h dividido para 2. En este caso, 1 dividido para 2, 0, sería entonces a los 50 centímetros. Se perfora un agujero y se alcanzaría y se tendría el alcance máximo. H medios, entonces 1 dividido para 2 sería a los 50 centímetros. En este caso, que tengo establecido que h, la altura del depósito del tanque es de 1 metro. La mitad, 50 centímetros, 0,50 metros.
Ahora, el inciso C. ¿Qué nos pregunta el inciso C? ¿A qué altura debe abrirse otro agujero para que el alcance sea el mismo que del inciso A? Otra vez utilizamos esta expresión, que la enmarcamos y la reitero, que ha aparecido tanto en el inciso A como en el inciso B. Primero, el alcance debe ser el mismo. Si nos recordamos, el alcance en el inciso A fue de 80 centímetros, 0,8 metros. Entonces, trabajamos con esta expresión. Entonces, X es igual a 2 H por H menos H raíz cuadrada. Importante esta expresión que hemos determinado en los incisos anteriores. Entonces, aquí tenemos que H por H es H al cuadrado y tenemos la X fija. Como X está fija, conozco X. Puedo tener una ecuación cuadrática en H. O sea, entonces X al cuadrado es igual a 4 veces H por H menos H al cuadrado. H minúscula, H mayúscula, menos H minúscula al cuadrado. Ordenando, X al cuadrado sobre 4 igual. Otra vez H por H menos H al cuadrado. Hay que reacomodamos esta ecuación y obtenemos una ecuación de segundo grado. H mayúscula menos H por H más X cuadrado sobre 4. Eso es igual a 0. Entonces podemos reemplazar con los datos. Sabemos que el alcance fueron 0,8 metros. Entonces, sustituyendo los valores conocidos, ir agrupando, tenemos esta siguiente ecuación de segundo grado. H al cuadrado menos H. Pongo el 1 por motivos de expresar que se den cuenta, más 0,16 resolviendo esta operación de aquí, igual 0. Tenemos una ecuación de segundo grado para resolver. Entonces, resolviendo la ecuación de segundo grado tenemos dos valores que nos botan. H es igual a 0,2 metros y H2 es igual a 0,8 metros. Por lo tanto, este H2 es la primera altura que nos da el inciso A. Por lo tanto, la otra altura a la que debe estar H debe ser a 0,8 metros. Entonces lo podemos comprobar con la siguiente fórmula de aquí, con la siguiente ecuación planteada aquí. Resolviendo, tenemos que H igual a 0,8 metros y H mayúscula, que es la altura total del tanque, es de 1 metro. Resolviendo esta operación, tenemos que, basándonos en el gráfico, que a cierta altura H tiene este alcance. A 2 metros se tiene este alcance de 0,8 metros. Pero también con lo que hallamos, a 8 metros también tenemos el mismo alcance. Recordemos que en nuestros datos sería aquí 20 centímetros
y aquí 80 centímetros. Que la H total en la altura del depósito del cilindro es de 1 metro. Entonces, sabemos que a 20 centímetros su alcance va a ser 0,8 metros, es decir, 80 centímetros. Y que también a 80 centímetros su alcance también va a ser 0,8 centímetros. 80 centímetros, 0,8 metros. Continuemos. Aquí hay un video en la práctica que resume todo lo explicado. Después de ver la explicación del problema, retomemos el ejercicio. Entonces, ¿qué nos pedía el inciso A? A cierta altura que ya está calculada, con qué velocidad y bajo un sistema de referencia que es X, qué distancia, qué alcance tiene. Otra vez nos apoyamos en las masitas. Ahora, ¿qué nos pedía el inciso B? Ya según los cálculos, para que el alcance sea máximo, tiene que estar a una altura de H medio. En este caso, el tubo tiene una altura de 1 metro, sería entonces a los 50 centímetros o 0,50 metros. Tenemos que, como siempre, emparejar lo que sería el sistema de referencia del agua. Un poquito por aquí. Entonces a H medio, que sería 0,50 metros, sería el alcance máximo. Nos ayudamos en la masita. Perfecto. Ahora, ¿qué nos pedía el inciso C? Literal C. Calcular a qué cierta altura el alcance de la primera perforación, su alcance sea el mismo a otra altura de perforación. En este caso que ya está calculado, este sería a los 20 centímetros y acá sería a los 80 centímetros. Y ahí van a tener un mismo alcance. Tenemos que estar estables. Entonces, sacamos la primera perforación, nos ayudamos en la masita, como nos dijo, la otra perforación está en este caso a 0,80 centímetros para que tenga el mismo alcance. Nos damos cuenta, tienen el mismo alcance. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con la ley de Torricelli, en sí, el vaciado de un depósito. Bueno, como objetivo de esta práctica es verificar experimentalmente que se cumplen las condiciones para la aplicación de la ley de Torricelli y a su vez estudiar la relación entre el tiempo transcurrido y la altura del líquido en el depósito. En este caso, el cilindro que acabamos de ver. Recordemos que tiene una altura de 9 metros, una altura de 1 metro
y que está dividido en secciones de 10 centímetros, que son las cintas naranjas que vimos en el tubo. Cabe destacar que entre las contribuciones científicas de Torricelli se halla la comprobación de que el flujo de un líquido por un orificio es proporcional a la raíz cuadrada de la altura del líquido medido respecto a la posición de orificio de salida, que es la fórmula que hemos estado utilizando para resolver los ejercicios. Importante, a partir de la ley de Torricelli, es posible determinar el tiempo de vaciado de un depósito entre dos alturas. En este caso, H mayúscula y H minúscula, medidas respecto a la altura del orificio de salida. Entonces comencemos con la práctica. Dice que en las siguientes experiencias que voy a mostrar, se toma nota del tiempo que tarda en vaciarse el depósito desde cada una de las siguientes alturas que indico a continuación. La primera práctica. ¿Qué datos tengo? Desde un sistema, marqué un sistema, como se va a explicar en el video, desde los 20 centímetros marqué un sistema de referencia cero. Entonces, tendremos una altura de 80 centímetros, es decir, 0,8 metros. Y con cronómetro en mano, se estableció que aproximadamente el tiempo de vaciado del depósito del tanque del cilindro fue de 8 minutos 12 segundos, como vemos en los videos que a continuación. Ahora, poniendo en práctica lo explicado sobre el vaciado de un depósito, comencemos. En este caso vamos a marcar mi sistema de referencia a los 20 centímetros. Entonces esto va a tener una altura de 80 centímetros. Comencemos con el vaciado. Tenemos nuestro cronómetro en cero. Comencemos. El tiempo en que demorará en vaciarse. En este momento ha disminuido 10 centímetros y se ha tomado un tiempo de 25 segundos. Cabe destacar, según lo explicado, que conforme el nivel del agua va bajando, la velocidad del chorro va disminuyendo. Como el proceso es largo, vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos cuando ya se acerca el objetivo. Ahorita vamos un tiempo de 5 minutos con 15 segundos. Como podemos observar, continúa el vaciado del depósito. Poco a poco la velocidad del chorro ha ido disminuyendo, como mencioné, ya que su nivel del agua ha bajado constantemente. Estamos a punto.
Estamos a punto. Próximo, próximo. Como vemos, ha tomado un tiempo de aproximadamente 8 minutos 12 segundos para que se vacíe a un sistema de referencia de 80 centímetros. Ahora lo vamos a hacer con una altura de 60 centímetros de un sistema de referencia. Y según el cronómetro, toda una duración de 7 minutos 20 segundos para que se vacíe el depósito. Ahora, bajo este sistema de referencia aquí 0, ahora vamos a los 60 centímetros del tanque. El anterior lo hicimos a 80. Entonces el vaciado, ponemos el cronómetro en 0, comencemos el vaciado del tanque. Como lo había explicado anteriormente, al bajar el nivel del agua, la velocidad con que sale el chorro va disminuyendo progresivamente. Justo a los 10 segundos, a los 10 centímetros, a los 40 segundos, ha bajado 10 centímetros. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos después cuando llegue a su objetivo. Según el cronómetro, a un tiempo de 6 minutos 10 segundos. Estamos cerca de que se vacíe el depósito. Sistema de referencia de 60 centímetros. Vemos como considerablemente la velocidad del chorro y su alcance ha disminuido conforme el nivel del agua ha bajado. Entonces el vacío del depósito en un sistema de referencia de 60 centímetros terminó de vaciarse en 7 minutos 20 segundos aproximadamente. Continuando, ahora a una altura de 30 centímetros, aproximadamente en el cronómetro, el vaciado fue de 4 minutos 50 segundos. Continuando. Ahora, a la distancia
Sistema de referencia 0. Ahora la distancia de 30 centímetros. Ponemos el cronómetro en 0 y comenzamos en 1, 2, 3, el vaciado. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos cuando esté a punto de completar. Bueno, continuando, ya estamos próximos a que se termine el vaciado total. Llevamos un tiempo aproximado de 4 minutos 18 segundos. Recalco, vemos como la velocidad del chorro y su alcance ha disminuido considerablemente, ya que el nivel del agua ha ido bajando. Como vemos, se vació aproximadamente en 4 minutos 50 segundos, a una distancia bajo nuestro sistema de referencia de 30 centímetros. Ahora, a una altura de un sistema de referencia a 20 centímetros y el tiempo estimado fue de vaciado del depósito o tanque 3 minutos 15 segundos. Continuando con la práctica, ahora marco mi sistema de referencia aquí. Quiere decir que hay 10 y 20 centímetros. Vamos a hacer un vaciado ahorita a los 20 centímetros. Marcamos nuestro cronómetro en 0 y comenzamos en 1, 2, 3. Hacemos una pequeña pausa y retomamos cuando esté cerca del objetivo. Estamos próximos a que se dé el resultado del vaciado. Considerablemente la velocidad del chorro y su alcance ha disminuido. Ahorita llevamos un tiempo aproximado de 3 minutos. Entonces, el vaciado de un sistema de referencia de 20 centímetros tardó aproximadamente 3 minutos con 15 segundos. Ahora, a una altura de 10 centímetros, tuvo un tiempo de vaciado del depósito de aproximadamente 2 minutos. Retomando la práctica del vacío de un depósito, ahora marcamos nuestro sistema de referencia aquí, 0, vamos a hacer una altura de 10 centímetros. Ponemos nuestro cronómetro en 0, todo está registrado, y comenzamos el vaciado en 1, 2, 3.
Al ser una menor altura, el vaciado se hará en un tiempo menor a todos los antes vistos. Y se ve de una forma más rápida cómo el alcance y la velocidad del chorro disminuyen. Estamos próximos. Los 10 centímetros, su vaciado aproximadamente fue en 2 minutos. Ahora, con estos datos que encontramos, podemos elaborar un plano cartesiano, donde en las abscisas ubicamos los segundos que demoraron a cada altura, que está en metros, en vaciarse el depósito. Y como podamos darnos cuenta, se nos forma una pendiente. ¿Qué quiere decir este gráfico? Como conclusión, se puede observar que a medida que disminuye la altura del agua en el depósito, la distancia horizontal que alcanza el agua fuera del depósito, que se conoce como vena líquida, también decrece. Es decir, varía la velocidad de salida por el orificio. Si medimos los tiempos transcurridos entre dos marcas consecutivas, se puede ver que no son iguales y por lo tanto se comprueba que la velocidad de la salida del chorro cambia con la altura. Muchas gracias. Esta ha sido mi explicación de relacionado a los principios de Bernoulli y Torricelli, basado en un depósito y el problema en cuestión. Gracias.